Hola, buenos días. Soy Josep María Julià, de Legal Tessen. Agradecer, ante todo, a la Asociación Europea de Arbitraje, también a la Fundación Rafael Pino y a Javier Iscar, que me han elegido como moderador. En esta sesión vamos a hacer una final de Copa Davis entre un equipo del Common Law y un equipo del Civil Law. Son cuatro prestigiosos profesionales que además tienen la ventaja de que, aunque son abogados de sus respectivas tradiciones jurídicas, han estado en despachos de la tradición jurídica contraria, por decirlo, a efectos de este partido, y por lo tanto son conocedores de las cuestiones que se suelen plantear, sobre todo en el arbitraje internacional, cuando hay una cierta confrontación entre este tipo de tradiciones. Y entonces vamos a jugarlo, nos han puesto incluso una red, gracias a Dios no me han hecho sentar ahí arriba, y porque además, aunque parezca que estoy a la misma altura, no estoy a la altura de los componentes de la mesa, que su prestigio es muy superior al mío. Entonces, empezaré por hacer una presentación. Primero está con nosotros, en el primer partido va a enfrentar a Clifford Hendel y a Miguel Ángel Serrano. Clifford Hendel es socio de Araudio y Rueda en Madrid, fue educado en Estados Unidos, comenzó su carrera legal como Judicial Law Clerk en un tribunal federal norteamericano de primera instancia, trabajando posteriormente en una gran firma global en las oficinas de Nueva York y París. En España, desde el 97, desarrolla una práctica transaccional contenciosa, sobre todo internacional, lleva arbitrajes tanto comerciales como de inversión. Su práctica se centra en disputas internacionales comerciales y deportivas, habiendo presidido paneles, por ejemplo, en el Tribunal Arbitral de Deporte, el TAS, y en el CCI en asuntos de cierta notoriedad. Es moderador del Foro de Diálogo sobre Arbitraje Internacional Latinoamericano, ITAFOR, y está admitido como attorney en Nueva York, como solicitor en Inglaterra y Gales, como abogado en París y como abogado en Madrid. En este primer partido, por la parte del derecho civil, tenemos a Miguel Ángel Serrano, que es socio y director del Departamento Procesal y Arbitraje de la oficina de Crowe-Horvath en Madrid. Fue socio también del Departamento de Procesal y Arbitraje de Garrigues en Madrid, y también socio y director del mismo departamento en Cremades y Calvo Sotelo. Es también miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde el 91, especialista en litigios civiles y mercantiles y en arbitrajes nacionales e internacionales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Supremo, Constitucional, CCI, CIADI, CIMA, Corte de Arbitraje de Madrid, Tribunal Arbitral de Barcelona, y árbitro de diversas cámaras como la de Madrid, la de Bilbao, la de Tenerife, el Tribunal Arbitral de Valencia, la Asociación Europea de Arbitraje, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Tribunal Arbitral de Barcelona, la Fundación Signum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este primer partido lo que vamos a hablar es de Discovery. La Discovery forma parte de la tradición del Common Law, y de alguna manera, desde la perspectiva de los abogados del Civil Law, a veces le tenemos un poco de miedo porque solemos pensar que las afirmaciones, que cada parte tiene que probar sus propias afirmaciones, por tanto que no debería verse de alguna manera forzada a autoincriminarse o a actuar contra ella misma. También porque el tema de Discovery puede incrementar los costes del arbitraje y ralentizar el proceso, y lo típico, inundar el procedimiento de un montón de documentación, e incluso permitir algunas prácticas, como conocéis, del fishing expedition, que es básicamente ir a hacer toda la petición de documentación a ver qué encuentro para utilizarlo luego en el procedimiento. Y establecidos los términos del debate, el primer saque de bola le toca a Miguel Ángel Serrano. Bueno, pues, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización del Open por su amable invitación, y sin más preámbulos empezamos el partido con el saque. Clifford, ¿qué ventajas tiene el sistema Discovery? Disculpe, se ha muteado. Ya está. Sí. Perdón. ¿Qué ventajas tiene el sistema de Discovery para la parte demandada? Realmente las ventajas no son más para la parte demandante. Bueno, vamos a ver. ¿Funciona esto? Sí.
Gracias por la pregunta. Me alegro que me lo hagas, en parte porque tengo una chuleta con algunas ideas para contestar. Pero, por otro lado, Miguel Ángel y Josep, me pregunto si este tema de Discovery, tal como lo habéis presentado los dos, ya no es para tanto. Ya es o podría ser una polémica algo exagerada, algo anticuada en la práctica de arbitraje internacional. Me explico. Y por eso, antes de tratar tu pregunta concreta, tomaría la libertad de aclarar un tema terminológico y otro, libertad para cuestionar la premisa de tu pregunta. La aclaración terminológica primero. Creo que ayudará a centrar el tiro y quizás reducir gran parte de la polémica que esta cuestión suele suscitar. Me refiero a dejar claro la distinción entre discovery, que es la palabra que, si he oído bien, es la que habéis utilizado. Discovery, tal como utilizado el término en el derecho americano, y disclosure o producción, tal como utilizado en el derecho, la práctica inglés. Son muy distintos. El discovery, estilo americano, por un lado va mucho más allá de la aportación y exhibición de documentos, sino incluye varias otras formas de obtención de pruebas. Por ejemplo, declaraciones testificales pre-audiencia, las depositions, interrogatorios escritos previos también a la audiencia, entre otras. Y también el discovery tiende a tener una amplitud muy extensiva, limitada tan solo por relevancia. Las reglas de práctica americanas son muy sencillas y muy claras y dicen que las partes pueden obtener discovery en todas sus facetas respecto a cualquier tema no protegido por privilegio, por supuesto, que es relevante a la disputa, a la reclamación o la defensa. Relevancia pura. El disclosure inglés ya es muy otra cosa. Se refiere a la exhibición y aportación de documentos solo y rehuye de la aportación indiscriminada, si se podría decir, de todo documento relevante, como en el sistema americano, en la práctica americana, y se centra más bien en documentos esenciales, importantísimos, identificados o identificables para la resolución de la cuestión debatida. Centrado así el tiro en lo que a la práctica arbitral internacional se refiere, no estamos hablando del discovery, al menos en el sentido indiscriminado, entre comillas, americano, sino una versión mucho más restringida y no necesariamente lejos incluso de lo previsto en el sistema procesal español. Ahora, la premisa. La premisa de la pregunta era que el disclosure, ya no discovery, podría consistir en una suerte de autoincriminación, algo que podría violar el principio que incumbe a cada parte probar sus propias afirmaciones. No lo veo así. Y menciono que es una obligación deontológica del abogado americano divulgar al tribunal cualquier precedente jurisprudencial, quiero decir, relevante y adverso que la contraparte no ha presentado. Si esta obligación de proporcionar precedentes adversos no constituye una violación del principio que incumbe a cada parte de probar sus afirmaciones, pues del mismo modo, creo, una obligación de proporcionar documentación adversa, cuando la otra parte lo solicita y las reglas lo permiten, pues creo que tampoco la viola. Ahora bien, entro ya en materia y tu pregunta de si el disclosure es ventajoso solo para la demandante. A primera vista, sí, efectivamente, podría parecer que el disclosure es una herramienta de la que solo se puede beneficiar la demandante. El caso típico,
caso en el cual la demandante no tiene sospecha, pero no tiene la documentación que necesita para montar su caso. Esa documentación está en manos de la otra parte o de un tercero y, por supuesto, podría salir beneficiado si tiene acceso a través de Discovery a esos documentos. Pero esto no es el caso o la situación general. La demandante, claro, tiene la carga de probar su caso, pero al mismo tiempo, la demandada, para desvirtuar los argumentos de la demanda, necesita aportar prueba y demostrar y llevar la carga de prueba de su defensa. Y en muchos procedimientos, diría casi más de la mitad de los arbitrajes comerciales, hay reconvenciones, en cuyo caso las dos partes son recíprocamente demandadas y demandantes. Por todo esto, yo sí creo que el disclosure es igualmente ventajoso o igualmente molesto, según se quiere ver, para las dos partes. Y puede ser la parte que ve una desventaja, pues la parte que tiene más que esconder que la otra. Y esa parte puede bien ser la demandada y puede bien ser la demandante. Bien. Aun si fuéramos a asumir, como la pregunta parece que asume, que el disclosure tiende a dar ventaja a la demandante, preguntaría, ¿dónde está el mal? El mal, entiendo, sería si el disclosure daba una ventaja a una demandante que no tenía caso. Si le daba una suerte de licencia para acusar, para hostigar, para exponer a costes desproporcionados a la otra parte, pero articulado y regulado como en el derecho inglés o en las reglas IVA, con exigencias más o menos claras de especificidad, de concreción y de justificación más allá de la mera relevancia, pues uno podría pensar que se podría gozar de los beneficios del disclosure sin caer en sus excesos, sin que se asocie de forma automática, y como en la pregunta o la introducción se mencionó, de asociar discovery o disclosure con fishing expedition. Como en muchos temas, yo creo que la solución aquí no es prohibir el disclosure, sino regularlo bien para evitar abusos. Entonces, dejando un tema para eventual comentario luego, Miguel Ángel te devuelve la pelota. ¿Tanta polémica realmente merece este tema del discovery o disclosure en la práctica internacional, la práctica civilística? Las reglas de la IVA, unas reglas hibridizadas, un mestizaje, no solucionan o dan pautas adecuadas para una correcta aplicación de esta herramienta. Y en cuanto a la pregunta concreta tuya, ¿realmente ves que la parte que beneficia del discovery es la demandante o puede ser las dos o incluso el proceso en sí? Bueno, en primer lugar, por lo que respecta al tema del reglamento de la IVA, es verdad que supone un punto intermedio entre el common law, el civil law, sirve para moderar o limitar esos excesos que hábilmente Clifford ha tratado de evitar con la distinción de discovery-disclosure. Ha obviado que la pregunta era discovery por una cierta tendencia que se está observando en ciertos arbitrajes internacionales a ir más a esa línea de petición masiva de documentos e incluso la otra parte que has apuntado tú de las depositions, y normalmente también pues fundamentalmente a la documental para luego tratar de buscar contradicciones con las declaraciones de los testigos o representantes. Y es verdad que el sistema del reglamento de IVA pues permite esa conciliación.
conciliación que, por cierto, pues también tenemos, por ejemplo, en determinados derechos continentales, como puede ser el derecho español, que antes has comentado, Clifford. Tenemos aquí determinadas instituciones o figuras pues que tendrían ciertas semejanzas, como pudieran ser las diligencias preparatorias, las pruebas anticipadas o aseguramiento de prueba. Ahora bien, y aquí ya enlazo con la pregunta que decías de ventaja, demandantes, demandado. El sistema civil law, donde me atrevo de alguna manera a incluir con matizaciones el reglamento de la IVA, entiendo que permite un tratamiento más equitativo de ambas partes. Yo cuando antes me refería a la parte demandante, obviamente incluyo en ese concepto también a la demandada reconveniente, ¿no? Pero en esa faceta de demandante yo creo que el sistema civil law permite evitar ciertos abusos de esa fishing expedition, de en definitiva ir a pescar al río revuelto, que inunda el procedimiento arbitral de documentos que no se sabe muy bien para qué, que además, pues en muchos casos plantea problemas como pueden ser aspectos fundamentales, tales como el derecho a la protección de datos. Que no olvidemos la trascendencia que puede tener en relación a una posible incluso nulidad del laudo por ser contrario al orden público, porque en el ámbito de la Unión Europea el tema del derecho fundamental a la protección de datos es muy importante, que va más allá de lo que sería la mera intimidad. No olvidemos que estos derechos fundamentales de protección de datos está consagrado en la Carta Europea de Derechos, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea e incluso en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, se están planteando muchas veces con el tema de discovery y en algunas ocasiones también un disclosure, no en sus justos términos, el petición de una serie de documentos, por ejemplo, en arbitrajes contra instituciones financieras, donde es bastante habitual ya ver que te piden facilite usted todos los contratos que en relación a este producto financiero haya usted firmado. Claro, eso plantea problemas del consentimiento, problemas de, oiga, yo es que he cedido mis datos con una finalidad, de repente aparece en un procedimiento de terceros, en fin. Otros problemas que plantea, por ejemplo, la confidencialidad. Muchas veces se piden documentos a terceros y de repente pues tiene, o a la propia parte, donde tiene unas cláusulas de confidencialidad, que en el ámbito del discovery o un disclosure, ya que utilizamos la terminología, mal entendido y sin esas limitaciones o modulaciones del ámbito del civil law, pues puede llevar a que se revelen determinados aspectos que pueden incidir en el ámbito, por ejemplo, de un secreto industrial, secreto comercial, ámbitos incluso de la competencia, que pueda dar ventajas competitivas el conocer, por ejemplo, aquí antes en el anterior panel han puesto de manifiesto en el ámbito de la energía, de los contratos de suministro de gas a largo plazo, pues ahí evidentemente hay determinadas fórmulas de revisión de precios que como vengan a un arbitraje entre dos partes concretas, contratos que es una de las partes haya firmado con terceros, pues lógicamente permite dar una serie de ventajas competitivas y tendrá una incidencia en el mercado que la repercusión podría ser de una magnitud pues muy relevante dentro del sector. Entonces yo creo que el sistema del civil law, vuelvo a repetir, donde podremos incluir esas reglas de la IVA, pues permite precisar más que sea la prueba documental, por ejemplo, pues pertinente, útil y que tenga que ver realmente con lo que es el objeto de la controversia. Y ahí sí que veo una mayor igualdad de las partes, que no en un sistema
de discovery o de disclosure, que muchas veces lo único que se persigue es inundar de documentos, ir a pescar, ir en definitiva a elevar los plazos costes y con ello, pues por qué no decirlo, presionar a la otra parte para forzar una negociación. Pero bien. No sé si tienes algún comentario. Solo para preguntar si entiendes que el buen árbitro o el buen panel, con las reglas IVA en la mano o en la mente, con las partes también asesorados adecuadamente al respecto, tiene las herramientas para controlar los excesos en cuanto a solicitudes exageradas, cuestiones de confidencialidad y otras. Esta es una buena pregunta, es una pregunta que teníamos preparada para el público y yo creo que podemos hacer ahora. Yo creo que si la pueden poner... Teníamos una pregunta preparada que era para el público, que es ¿con cuál de las siguientes afirmaciones sobre las reglas de la IVA sobre práctica de la prueba en el arbitraje internacional están más de acuerdo? La primera, las reglas de la IVA favorecen peticiones de documentación demasiado extensas y costosas. La segunda, las reglas de la IVA restringen demasiado las peticiones de documentación. O la tercera, las reglas de la IVA respecto a las peticiones de documentación representan un equilibrio correcto entre las tradiciones del common law y del civil law. Entonces, no sé si ya... A ver, un momento... ¿Lo tienes ahí? Sí, ya empieza la votación. Ya tienen la votación. Estamos votando, vamos a ver qué opina el público. Bueno, pues parece que la mayoría piensa que efectivamente hay un equilibrio correcto, que las reglas de IVA realmente serían una hibridación correcta, aunque sorprende que hay un porcentaje bastante amplio que todavía piensa que son demasiado extensas. Yo no sé si en esto hay alguna pregunta del público. Yo tendría una reflexión, que es que te sorprende a veces los abogados del civil law que tanto criticamos al common law, pero a la que tenemos una oportunidad en un arbitraje internacional hacemos las peticiones extensísimas de documentos. Yo no sé si alguien del público tiene alguna pregunta a este respecto o comentario. Aquí, Carlos. Carlos. Sí, soy Carlos González Bueno. Para Virginia o para Clifford indistintamente, yo no sé realmente, bueno, hemos votado y el resultado está ahí, pero coincidís conmigo en que existe una percepción en la comunidad arbitral internacional, una sensibilidad sobre este tema. Yo lo he visto en la elección de algún árbitro con un background anglosajón. El árbitro era idóneo, absolutamente idóneo, a los ojos de las partes, y sin embargo en la elección estaba la preocupación de que por ese trasfondo, por ese background anglosajón, fuera muy proclive a la producción de prueba y al final no se produjo la elección. ¿Coincidís conmigo en que cuando se elige un árbitro americano o inglés, el factor de su sensibilidad excesiva hacia el disclosure o el discovery está presente y puede influir negativamente? Bueno, yo contestaría como Elena y Clara y Manuel, creo, esta mañana, que depende y no tacharía a toda una nación de árbitros por la cultura arbitral o la cultura litigiosa de donde provienen. Entonces, yo creo que podría haber árbitros americanos o ingleses dudosos, dubitativos, muy cautelosos respecto a estas cuestiones, igual que podrían haber árbitros de origen, de tradición civilista, mucho más abiertos. Entonces, yo tendería a ir árbitro, persona por persona y no generalizar. Yo tiro una volea para ver quién la coge. ¿Cómo se articula el secreto profesional, el secreto entre las comunicaciones entre letrados, cuando es la única prueba que se puede aportar con el disclosure? Es decir, aquí en España
Resulta que si quieren aportar comunicaciones en letrados, pides autorización a la junta del colegio que corresponda y el colegio pues resuelve. En el arbitraje con el disclosure, ¿cómo lo salvamos? ¿O cómo no lo salvamos? Mira, contestación fácil. Según las reglas IVA, artículo 9.2, subsección B, hay una excepción donde dice el tribunal arbitral podrá excluir a instancia de parte o de oficio la prueba o exhibición de cualquier documento, etcétera, etcétera, por las siguientes razones. Y la subsección B es existencia de impedimento legal o privilegio bajo las normas jurídicas o éticas determinadas como aplicables por el tribunal arbitral. Entonces, de mi experiencia, los tribunales arbitrales son bastante, no sé si decir relajados normalmente aceptan la alegación de la parte que bajo su propio derecho o la relación jurídica que ha mantenido con su cliente, ese documento se queda bajo un privilegio, secreto profesional, como quieras llamarlo. El secreto profesional entre abogados, por supuesto, si estamos en ordenamiento jurídico como el español, pues cabría bajo este supuesto. Yo tendría un comentario, aunque estoy de umpire y tal, me sabe mal, que es, yo diría que incluso a veces va incluso antes, sobre todo si tienes partes, las dos partes son anglosajonas y utilizan la típica sistema de la tabla Redfern o tal, es muy común y muy ya señalar entre los árbitros de las entre los abogados de las partes qué partes están protegidas por secreto o por privilegio o por tal, y funciona bastante, o sea, de manera que casi gran parte de eso ya ni siquiera llega a un examen de los árbitros, porque entre las partes, entonces lo que puede ocurrir es que a veces cuando uno de los despachos de abogados es de tradición anglosajona y el otro no, y a lo mejor no está familiarizado con pues, este tipo de tablas, este tipo de situaciones, puede plantear más dudas, pero yo creo que sí que se lleva con menos formalidad. No hace falta a veces ni llegar a los árbitros, y cuando llegan los mismos árbitros suelen resolverlo con cierta liberalidad sin ni siquiera llegar a tener que recurrir al colegio. No sé si hay alguna pregunta más. José. Sí, simplemente, perdón, si quisiera añadir algo al respecto. La pregunta de Pedro Llofera es muy pertinente. Es una cuestión extremadamente difícil. Es muy difícil de tratar porque los abogados de las partes tienen nacionalidades distintas, incluso en el mismo equipo, y están sometidos a reglas deontológicas muy distintas. Y aquí está el problema del desequilibrio entre las partes. Los reglamentos, las leyes disponen de que hay que mantener un equilibrio entre las partes, pero no hay nada más difícil que mantener un equilibrio cuando hay 2 o 4 reglas deontológicas distintas. Y si tomamos simplemente el ejemplo del in-house lawyer, del abogado interno, toda la problemática del privilege, que es totalmente distinto del secreto profesional e incluso del intercambio de documentos que son confidenciales entre compañeros, aquí hay una problemática que es muy, muy compleja y el tribunal arbitral tiene a menudo muchas dificultades en dar una solución que sea apropiada y que sin que una parte esté obligada a violar sus propias reglas deontológicas. Y yo creo que no hay una respuesta fácil a dar. Si me permites, para dar respuesta a Clifford a esa pregunta lanzada, la bola sigue en juego, que ha dado aquí y ha caído, vamos a ver, ¿qué medidas pueden adoptar los árbitros para tratar de mitigar el efecto discovery disclosure en cuanto a petición masiva de documentos y a tratar ciertas cuestiones que antes he apuntado, como puede ser la de el derecho de protección de datos, confidencialidad, secreto comercial, secreto industrial. Bueno, aparte de para mitigar que se puedan adoptar, como ha dicho José, con dificultad, ciertas decisiones, como puede ser esta que se ha planteado sobre el privilege, confidencialidad, comunicaciones entre letrados, se pueden adoptar una serie de medidas, no siempre fáciles,
pero, por ejemplo, establecer ciertos criterios de racionalidad y proporcionalidad de ponderación de derechos que están en juego, algunos de ellos fundamentales, con la trascendencia que ello puede llevar para una posible nulidad del laudo por contravenir el orden público. Se pueden adoptar ciertas medidas, como puede ser, que es bastante habitual actualmente en el ámbito del e-discovery, pues con determinadas peritos forensics que pueden establecer mecanismos para salvaguardar aspectos confidenciales, como pueden ser todas las cuestiones relacionadas a búsqueda de palabras clave y un sistema, ciego, en definitiva, de búsqueda, que trata de evitar ciertas situaciones, en ocasiones bastante comprometidas y azarosas. Yo tengo la experiencia en un arbitraje que, como consecuencia de una revelación de una serie de secretos que se contenían en unos correos electrónicos, pues 2 directivos de una compañía dejaron de ser matrimonio, porque ambos tenían un puesto ejecutivo y, como consecuencia de un arbitraje, pues aparecieron unos correos electrónicos un tanto comprometedores respecto a unas infidelidades, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Y, por ejemplo, el árbitro, en aspecto como puede ser confidencialidad, que pidas a un tercero o a una parte un contrato con un tercero donde haya una cláusula de confidencialidad o haya algo como lo que he comentado antes de estas cláusulas de precio, esas fórmulas que pueden tener su incidencia en el mercado, bueno, pues la posibilidad de presentar esa documentación de forma, aunque no me gusta el palabrejo, está en el diccionario de la Academia, y es anonimizadamente, de forma anonimizada. Sin perjuicio que, para evitar también abusos, pueda adoptar el árbitro o el tribunal en general la siguiente medida. Muy bien, usted aporta pues tachada ciertas partes del contrato que puedan ser, confidenciales, reservándose para garantía del equilibrio de las partes, y se entrega a la otra parte, pero para garantía de esa parte que va a recibir un documento de forma anonimizada, pues a lo mejor solicitar a la parte a la que se ha reclamado y que aporta ese documento que lo presente in cámara, para que los árbitros puedan verificar que no se ha omitido en el documento mención alguna que pueda tener trascendencia para la controversia que se está debatiendo, y que, en definitiva, haya aprovechado esa confidencialidad de la parte para, eludir ciertas cuestiones que sí que tenían esa relevancia. No sé si requiere respuesta. Yo creo que vamos a continuar. Efectivamente, hay medidas creativas. A veces, cuando uno se encuentra medidas tan creativas, la sensación que tiene, si tenemos que tomar tantas medidas, es que ya estamos en un disclosure demasiado extenso. Pero bueno, vamos. El siguiente partido, tenemos también unos magníficos contendientes. Virginia Allan, counsel en el Departamento de Litigación y Arbitraje de Lehman Hanover en Madrid. Estuvo anteriormente en otros prestigiosos despachos como Uría Menéndez, Sherman Sterling, Garrigues, y como law clerk del Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Ha actuado en numerosos procedimientos arbitrales internacionales y en diversas leyes, diversas instituciones, tanto de derecho civil como common law. Experiencia en todo tipo de disputas de ingeniería, construcción, garantías bancarias, créditos federales, biotecnología, energía, exploración de hidrocarburos, deporte y protección de inversiones. Ha sido nombrado como árbitro CCI, como árbitro de la Corte Española, también está en diversas instituciones arbitrales, figura recomendada en Berks Lawyers, en Just Who Legal Arbitration 2006, y ha actuado en varias instituciones arbitrales. Y con este currículum no nos extrañaría que un día cambiasen el nombre del despacho, en vez de Allen Hanover y nos encontráramos Allan Hanover. Pero bueno, de momento. También tenemos por el otro lado a José Rosell, abogado de los colegios de París, Barcelona y Dinamarca, que ha actuado como abogado de parte y árbitro en más de 120 arbitrajes. Desde principios de abril se dedica exclusivamente a la actividad como árbitro. También da cursos de arbitraje en la Universidad de Montpellier, Estocolmo y Oxford. Ha escrito numerosos artículos sobre arbitraje internacional y participado en la redacción de diversos reglamentos, como es el CCI,
la London Court of International Arbitration, el de Estocolmo y también el de Finlandia, si no me equivoco. También es miembro de varias task force de la CCI y de la task force del International Council de Commercial Arbitration y el Queen Mary, y por tanto unos magníficos contendientes. Y nos van a hablar de el tema de el cross-examination. Entonces, básicamente, como todo el mundo sabe, también en el common law hay una preeminencia de todo lo que es el procedimiento oral, e incluso en el caso de Estados Unidos, ante un jurado que actúa como juzgador, es decir, no profesional del derecho, y normalmente el cross-examination de los testigos va un poco a poner a prueba y poner en duda la credibilidad del testigo y la parte contraria. Entonces, por eso hay un dicho que se dice que el juez del common law es ciego porque solo tiene fe en la prueba oral, y que en cambio el juez del civil law es sordo porque solo tiene fe en la prueba documental. Entonces, pues bueno, damos aquí el saque a Virginia para... Sí. Pregunta de civil para el comen. ¿El saque es para José? Sí. Pues nadie quiere sacar, voy a tener que... Entiendo que el saque tiene él. ¿Sí? No, yo creo que sacas tú. Sí. Pregunta del civil para el comen. Perdón. Sí. Voy. Bueno, primero, buenos días a todos. Yo no soy muy buen tenista, pero soy muy fan de Rafa, entonces espero que, sobre todo, el estamina que tiene Rafa me inspira en este juego que voy a hacer con mi eminente contrario. Eminente. Bien. Lo que quiero preguntarte a ti, José, es si podrías explicarnos la reticencia del abogado del sistema civil law respecto de la cross-examination tal como practicada en el arbitraje internacional, y la preferencia tal vez excesiva que parece otorgar dicho sistema, es decir, el sistema civil, a la prueba escrita frente a la oral. Bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias, Javier, por darme la oportunidad de jugar al tenis esta mañana, aunque es difícil con un traje, con una corbata contra Virginia, pero haremos lo máximo. La pregunta tiene, obviamente, dos ángulos de ataque. La primera es si hay una reticencia o no hay una reticencia. Yo diría de que no debe de haber reticencia. En el arbitraje internacional, la flexibilidad nos permite a nosotros tener una visión amplia, y hay que aprovechar de esta amplitud, de esta flexibilidad, para adaptarse a cada caso. Por consiguiente, yo diría que es difícil. Yo nunca me he encontrado con árbitros realmente reticentes con respecto a la cross-examination. Ahora bien, depende de la estrategia, depende del objetivo que está buscando la parte, la respuesta sería distinta. ¿Por qué? Si la parte quiere realmente utilizar la herramienta del cross-examination para examinar todos los documentos o la mayoría de los documentos que se han exhibido en un procedimiento, como si esto fuera un US trial, yo creo que aquí es equivocado, ¿no? Porque obviamente, primeramente, ya no hay jurados, no hay jurados en arbitraje internacional. Segundo, los árbitros saben leer, o sea, se han leído la documentación, o al menos deberían habérsela leído, y por consiguiente el ejercicio del cross-examination, si es simplemente para ir documento por documento y que el testigo diga sí, lo confirmo o no, no lo confirmo, no sirve para nada. Esto va a encarecer el procedimiento, va a alargar el procedimiento y el resultado va a ser inútil, al menos para el tribunal arbitral, porque no le habrá servido de nada, y la parte contraria corre el riesgo de que se le impongan costas. Otra estrategia negativa que yo veo o que se puede generar con el cross-examination es abusar del testigo. Y no hablo de los peritos o expertos, hablo del testigo de hecho. Si el objetivo es intentar hacer llorar al testigo,
y lo he visto varias veces. Yo creo que también aquí el abogado de la parte que está haciendo el cross-examination se está equivocando. Es el deber del tribunal arbitral de decir al abogado de la parte contraria que hay límites, ¿no? Hay una conducta ética y que hay que respetar la integralidad del procedimiento y que por consiguiente no hay que intentar, como se diría en inglés, ejercer un harassment sobre el testigo, ¿no? Entonces esto es una práctica que es muy negativa y en realidad está también poniendo en dificultad al abogado que está haciendo las preguntas más que al pobre testigo que se le está ahí presionando de manera excesiva. Entonces este ejercicio también yo creo que es inútil. Hablando del testigo, y ahora es un tema que está surgiendo y que está preocupando la comunidad del arbitraje, es la utilidad de, por ejemplo, de que hayan declaraciones escritas. Los witness statements tal como se están redactando. No es la pregunta de ahora, pero voy a llegar a ello. Y a tal punto que la CCI ha creado un grupo de trabajo, un task force, para averiguar si sí o si no las declaraciones escritas tal como se están redactando hoy en día, sirven para algo o no sirven para nada. Y esto viene a raíz de una declaración interesante, de una presentación que hizo Toby Landau, un abogado, un Queen Counsel inglés, excelente, y que hizo todo un análisis sobre la memoria del testigo. A un testigo no se le puede pedir que se recuerde hechos que ocurrieron hace 5 años, 10 años, y por consiguiente esta tortura mental que se está imponiendo al testigo, a veces excesiva, pues no va a lograr su objetivo, porque aunque se haya preparado muy bien a este testigo, el testigo va a tener dudas. Va a tener dudas y al final, ¿para qué va a servir? Para poner en duda lo que está diciendo el testigo cuando el tribunal se está dando cuenta de que el hombre o la mujer pues ya no se acuerda de estos hechos que ocurrieron 5 o 10 años. Obviamente se le va a intentar pues poner en contradicción con la declaración escrita o incluso con las declaraciones orales que está haciendo, mostrándole documentos para decir, no, pues se ha equivocado. Bien, aquí llego al punto, es decir, de que este ejercicio, yo encuentro personalmente del cross-examination, que es útil cuando en realidad permite al tribunal arbitral averiguar cuál es la verdad o cierta verdad. Es decir, que cuando un documento está claro, no hace falta preguntar más cosas al testigo, está claro en el documento. Si el documento no está claro, bien, entonces sí que vale la pena explicarlo y que el testigo pues explique, y un buen método puede ser el cross-examination para que aclare lo que realmente ocurrió y sobre todo si hay documentos que se contradicen, pues obviamente aclarar el por qué hay posiciones distintas en la prueba documental. Aquí es útil y también creo que también es útil utilizar el hot tubbing que llaman los australianos, el witness conferencing que se llama más bien en Europa continental, es decir, el careo, ¿no? El careo entre testigos. Muchas veces nos hemos encontrado en casos en donde un testigo decía A, obviamente, otro testigo decía B, y voy a poner el caso sencillo. ¿Participaba usted en aquella reunión en donde se firmó el contrato? Uno dice sí, y el otro dice no, sí que estaba. Sí, pero este no estaba, en fin, que se está contradiciendo con quién sí o no estaba en esta reunión y esto puede tener una importancia, por ejemplo, si la persona es un representante de la sociedad madre y intenta una de las partes atraer al arbitraje la sociedad madre que no ha firmado la cláusula de arbitraje. Y ahí sí, este tipo de careo, esta confrontación de opiniones entre testigos puede ayudar al tribunal a tener una idea más clara de lo que realmente ocurrió. Pero salvo en estos casos muy específicos, yo creo que la cross-examination realmente es un ejercicio muy costoso y que alarga el tiempo de los arbitrajes. Entonces yo te pregunto, ¿para qué sirve la cross-examination aparte de estos casos, Virginia? En tu punto de vista. Aparte del uso de demostrar prueba documental al tribunal arbitral, que a lo mejor no se ha tomado el tiempo de examinar los documentos
antes de llegar a la vista. O sea que, ¿Esa es la pregunta? bueno, sí, yo creo si la pregunta es si ves más ventajas. Entonces, claro, obviamente te puedo preguntar si el único propósito es de que estar seguro de que el tribunal se está leyendo los documentos en aquel momento porque no se las ha leído anteriormente, ¿vale la pena hacer este ejercicio? O esta pérdida de confianza en la capacidad del tribunal en hacer el trabajo correctamente. ¿Es este el objetivo que se persigue con el cross-examination? Vale, bien. Yo te voy a contestar con una de cal y otra de arena. Me lo esperaba. Primero la de cal. No sé si te has dado cuenta de la premisa que subyace la primera pregunta, es decir, que los árbitros toman decisiones sin haberse leído los documentos. Yo no sé si la discusión sobre la preparación de los árbitros queda por fuera de esta discusión respecto de la cross-examination. Me estás diciendo que no, y supongo porque has visto demasiadas veces el abogado que emplea el cross para asegurarse de que el tribunal arbitral, sea árbitro único, sea panel de 3, haya visto los documentos que considera que son cruciales para su caso. Me imagino, José, eso es una pregunta entre medias, antes de llegar a la pregunta que tengo, pero tú como árbitro te habrás aburrido en vistas, con abogados sacando documentos, leyendo, pidiendo al testigo que lea en voz alta qué es lo que escribió tal día de marzo hace 4 o 5 años y qué quería decir cuando decía que sí optaba por votar la resolución. ¿Es esa la experiencia que has tenido? Sí, experiencia sí, pero personalmente no me aburro en las vistas, o intento no aburrirme. Bien. Y no intento aburrirme porque soy partidario, como otros, de ser activo en la audiencia. Es decir, que yo no me siento en el tribunal y escucho, ¿no? Yo participo. Pero entonces te podrías impacientar con esta sí, forma de... ¿no? Sí, entonces pido al abogado de la parte, si ya es la 10ª vez que le hace la misma pregunta, no la 10ª, sino la 3ª vez que hace la misma pregunta al testigo, de que ya no haga más preguntas sobre este mismo punto específico, y que si está utilizando de nuevo el cross-examination para leer el documento, pues que tampoco no lo haga, porque el tribunal ya se lo ha leído y sabe leer si no lo ha hecho, y que por consiguiente intento, ¿no?, que las preguntas sirvan para algo. Que sirvan para algo. Vale, ahora la de arena. Te ha hecho un cross-examen, ¿eh? Está bien, estoy preparado. No, ya me lo han hecho como experto, o sea que estoy preparado. Ahora mi comentario de la de arena. Creo que has contestado tu propia pregunta, con lo cual te voy a hacer otra pregunta para abrir otra frente de debate, pero claro que es preferible utilizar la cross-examination para otros fines, como por ejemplo para aclarar los hechos, y podemos hablar más adelante si quieres de usos y de técnicas para ello, más en detalle, si tenemos tiempo. Pero por ahora te hago otra pregunta, y es la siguiente. ¿Cuántas veces recuerdas haber visto en un laudo arbitral, como parte esencial de la motivación, que el tribunal arbitral, sea árbitro único, sea panel de 3, se base en un hecho tal y como quedó probado por la declaración de un testigo de hecho? Yo apostaría, porque han sido pocas las veces. Si estás de acuerdo conmigo, ¿por qué es esto? Y como cuestión subsidiaria, ¿actúa de manera distinta el árbitro inglés que el árbitro español, francés o suizo en ese sentido? Esto es en su motivación del laudo y respecto de las declaraciones del testimonio en la vista. Voy a contestar por la última matización que has hecho. Diré que la nacionalidad no tiene muy poca importancia en estos aspectos. La formación jurídica, la experiencia, ya tiene más importancia, más relevancia. Por haber leído muchísimos laudos, te diré que es cierto, de que una gran mayoría de los laudos se apoyan muy poco en las declaraciones orales que ha hecho un testigo durante el cross-examination. Y entonces siempre me cabe la duda, si es porque el tribunal no le han convencido, a los miembros del tribunal, la parte correspondiente no le ha convencido y por consiguiente no le da importancia a esta declaración oral,
o porque el tribunal realmente no se ha leído, no solo no ha escuchado la declaración oral, sino que ni siquiera no se ha leído las transcripciones escritas que se han hecho de las declaraciones. Y esto es una falta profesional. O sea, la obligación nuestra como árbitros es leernos todas las transcripciones escritas, no solo los memoriales de las partes. Entonces, lo que suelo hacer cuando yo redacto un laudo es explicar el por qué este hecho o esta declaración no es relevante para la decisión que el tribunal va a tomar. Es decir, ese es lo opuesto de lo que te he propuesto, ¿no? Sí. De decir por qué no era relevante, pero basarse la motivación en que quedó probado que se tomó tal decisión con tal intención o Sí, una pues cuestión. puede ser, sí, si los documentos, si la prueba documental no es suficiente para aclarar el hecho y el testigo ha convencido al tribunal arbitral, creo que es normal de que el tribunal arbitral se apoye sobre esta declaración oral, porque es parte de la prueba y por consiguiente hay que referirse y hay que explicar el por qué el tribunal está convencido por esta declaración. Sí, creo que sí. Como vamos acelerado por el tiempo, yo solo tendría un comentario. Yo recientemente tuve un caso en que sí ocurrió esto. Era un tema de gasolineras, había un tema de una discusión de una forma de pago y los papeles y todo, cuando me había preparado para la audiencia, me decían que estaba convencido que la forma de pago que se decía, pues efectivamente no se había pactado. Y llegó un testigo de la parte que defendía lo contrario y dijo expresamente en el interrogatorio que efectivamente esa otra forma de pago se había pactado, y ahí sí que apliqué una práctica que yo creo que es típica del derecho civil, que es la poca credibilidad que a veces le damos a los testigos. Desde luego sí que le doy mucha credibilidad cuando el testigo que propone una parte dice algo que va en propio de su propio caso. Y entonces yo en este caso a mí me convenció que efectivamente eso había ocurrido de esa manera y fue determinante para el caso. Solo mencionar una anécdota que me viene a la mente al oír este intercambio. Una vez aquí en Madrid tuve de árbitro único una disputa entre una parte americana y una española. La parte americana tenía abogados de Nueva York. La cross-examination de un experto fue algo duro, demasiado duro. En algún momento vi el testigo mirándome y pidiéndome casi, sálvame, sí, socorro, y lo debería haber salvado 2 minutos antes. Y dije al abogado americano, esto era en una sala de conferencias pequeña, él estaba sentado casi a mi lado, el abogado. Le he dicho, mire, esto no es Nueva York. Yo no soy un jurado y ya he captado el punto que estás queriendo demostrar, machacando a este testigo. Ya lo he incorporado. Adelante. Bueno, lo menciono un poco porque vino a la mente y refleja un poco este debate. Pues sobre el tema de interrogatorio de testigos tenemos también una pregunta para el público. La pregunta es, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones sobre el interrogatorio de testigos está más de acuerdo? Primera, el interrogatorio debe limitarse al contenido de los testimonios escritos o a una lista cerrada de temas o preguntas. O 2, el interrogatorio debe ser abierto y sin limitaciones. Entonces, creo que vamos a iniciar, ya se ha iniciado la votación. Vamos a ver. Pues aquí vemos que está muy equilibrado, gana con un 60 casi % el interrogatorio abierto, pero hay un 40, bueno, también son 2 preguntas, no había una tercera posible, por lo tanto es más mitigado, pero bueno, clarísimamente estamos por un interrogatorio abierto, pero probablemente con un cierto... Yo creo que ahí está la ventaja de elegir un buen árbitro, un árbitro que sepa controlar los interrogatorios, corregir los excesos y bien manejarlo. Y pasamos al partido de dobles, que lo haremos bastante rapidito porque por temas de tiempo. El partido de dobles es sobre el tema de las periciales. Básicamente la tradición del common law es que cada parte presenta su pericial y que se le hace interrogatoria
al perito también para ver las posibles contradicciones. En el sistema civil, no en el caso español desde la LEC del 2000, pero sí que en muchos sistemas civiles hay la tradición de que el árbitro pueda nombrar un perito, con el problema que se puede generar de que al fin y al cabo el arbitraje sea decidido por el perito y que haya un arbitraje dentro de un arbitraje y que eso tenga un peso excesivo. Entonces yo creo que aquí tiene alguna pregunta José para sacar en el partido de dobles, que yo creo que va a ser un partido corto. Virginia o Cliff. El que queráis. Tú dispara y que responda al que... Bueno, la pregunta sería la siguiente. Primero, ¿crees que los peritos son realmente independientes de las partes que lo nombran? Que si creemos que ¿Que los peritos realmente independientes de la parte que los nombra? Si queremos Papá Noel, dice el moderador. Yo podría contestar un poco de soslayo. Yo creo que el perito se alinea bastante con la posición de la parte porque se le contrata por eso. Pero como abogado, que voy a un procedimiento de mano de un perito, para mí es muy importante que se demuestre al tribunal y que quede claro que ese perito está ejerciendo un juicio independiente. Porque en la medida que no quede claro que el juicio independiente del perito se ha respetado, entonces lo que dice ese perito, lo que aporta, pierde credibilidad. Entonces te voy a hacer una pregunta más difícil todavía. Cuando eres abogado de parte, estás entrevistando este perito y el perito te dice, bien, pues sí, estoy de acuerdo. Y un día, antes de la audiencia, dice, pues me he leído todos los documentos, no estoy de acuerdo con lo que te había dicho. ¿Qué haces? Tengo que decir que eso no me ha pasado nunca, pero es porque... A mí sí. Es porque tengo la gran suerte de trabajar con peritos que preparan muy de antemano su opinión. De hecho, para contratar peritos en la mayoría de los arbitrajes internacionales en que intervengo, se selecciona el experto antes de formular la solicitud de arbitraje. Se selecciona en base a una opinión preliminar que da ese experto, con la información preliminar del caso. En realidad, quizás hubiera tenido que añadir de que ha sido a raíz de los documentos comunicados y por los informes comunicados a la parte contraria una semana antes de la audiencia o 2 semanas antes, que se da cuenta que quizás el otro perito tiene razón. Entonces, ¿qué haces? Tan pronto como eso no me ha pasado nunca, pero sí que me ha pasado. Sí que me ha pasado que el perito, examinando sobre todo, digamos, por hacerlo más fácil, cuentas, le surgió dudas muy gordas respecto de si podía seguir empleando una metodología tal de valoración. Lo que se hizo fue rápidamente, y fue en Puente de Mayo, hace ya unos años, que había perdido el puente, que estoy acostumbrada a ello, que se reunió con el cliente y se habló una tarde entera hasta que se entendiera exactamente dónde estaba la duda, qué problema había creado, cómo se podía interpretar, y que el perito se sentaba cómodo yendo adelante. Pero sí que se planteó que si el perito se quedaba con el caso o si buscamos otro. Entonces, en el supuesto de que los métodos que se aplican, que ambas partes aplican el mismo método, pero que llegan a soluciones distintas, ¿qué hace el tribunal arbitral cuando no está en la capacidad de decir que uno tiene razón y otro no, ya sea porque es un tema muy especializado, quizás un tema técnico o tecnológico, que el tribunal pues no es un ingeniero, no puede determinar si sí o no, uno tiene razón o no tiene razón? ¿Qué debe hacer entonces el tribunal arbitral en el método de la common law, en donde solo hay los expertos aportados por las partes? Me alegro que hayas dicho en método de common law, porque yo me imagino que nuestra audiencia esperaría que contestáramos, o incluso nuestros oponentes esperarían que contestáramos por el artículo 6 de las reglas IVAs, que es donde se faculta al tribunal arbitral para aportar su propio perito.
Pero hay una solución previa que a mí me gusta mucho más y sí que lo he visto en operación en un arbitraje internacional, pero muy, digamos, inglés en su approach. Y este es bajo la regla, el artículo 5 de la regla SIVA, que es el artículo que describe los peritos designados por las partes. Y en la previsión número 4 se dice el tribunal arbitral podrá, a su discreción, ordenar que los peritos designados por las partes que vayan a presentar o que hayan presentado dictámenes periciales sobre los mismos asuntos se reúnan, y esto no es el hot tubbing, y deliberen acerca de tales asuntos. En dicha reunión, los peritos designados por las partes deberán tratar de llegar a un acuerdo sobre los asuntos a que se refieren sus dictámenes periciales y harán constar por escrito aquellos puntos sobre los que lleguen a un acuerdo, así como aquellos otros sobre los que exista desacuerdo y las razones de ello. Y yo digo que esto para mí no suscita tanto hot tubbing como suscita lo que me pasó en el caso que mencioné, que es que hubo 2 rondas de informes de expertos, de dictámenes periciales, y los mismos expertos, que los 2 eran QCs ingleses, en la ronda de rebuttal, en la ronda de contestación, ponía claramente donde estaba de acuerdo con su contraparte, con el perito aportado por la otra parte, y facilitaba enormemente la labor. En nuestro caso funcionó a nuestro favor, pero te da un poco de temor porque si te pasa al revés, si tu perito básicamente se rinde ante un supuesto que es muy importante, que es crucial para la determinación del resto del caso, pues entonces ya ves muy claramente por dónde va a ir. Entonces, para agravar la situación, si yo soy presidente del tribunal y tú eres abogado de una parte, de esta parte, y digo, bien, vamos a reunir los expertos aparte, que intenten hacer las listas de lo que están de acuerdo y en desacuerdo, pero que los abogados no estén presentes en esta reunión y que solo hayan expertos en la reunión. ¿Cómo reaccionas como abogado americano? Buena pregunta. Yo creo que No estaba preparada esta pregunta, no se la esperaba. Lo siento. Estábamos a punto de pasar a la publicidad. Y nunca me ha pasado, pero es muy interesante, ¿no? Pensarlo desde el punto de vista deontológico, de ver al cliente, de defender con cierto celo tu cliente, pero yo creo que hay que pensar más pragmáticamente, y yo soy de la escuela que dice que cuando el tribunal te pide una cosa, cumples. Porque en el momento que tú te muestras muy reticente, entonces el tribunal va a detectar que por ahí va algo, ¿no? Y yo creo que por lo general, depende de eso, hay que discutirlo con el cliente, hay que tomar la instrucción, pero normalmente mi consejo sería, hay que ir con toda la confianza y permitir que el perito haga tal y como está pidiendo el tribunal arbitral. Porque el mensaje que se da, el mensaje sobre la confianza que tienes en tu caso es muy importante. Pues si os parece, tenemos 2 preguntas finales preparadas para votación del público. Una primera, pensando como abogado en un arbitraje, como abogado de una de las partes, la opción 1 es prefiero que de cada parte designe un perito. La 2, prefiero que el tribunal arbitral designe un perito. Y empieza la votación. Esto, de hecho, es una preparación para Eurovisión, que viene este sábado. No sé si... Como abogado. Sí, como abogado. Claramente hay una preferencia por los peritos nombrados por la parte. Pasamos a la 4ª pregunta, que es la misma pregunta, pero como árbitro, en un arbitraje. Es si prefiero que cada parte designe un perito o prefiero que el tribunal arbitral designe un perito, como árbitro. Pues la cosa cambia. La cosa cambia.
Yo no sé si me esperaba encontrarme algo más contraintuitivo, pero bueno, no sé si alguien quiere comentar esto o incluso lo que hemos hablado antes de cross-examination. Yo creo que tenemos un par de preguntas finales. Sí, aquí, perfecto. No empieza sino después de una fase de negociación entre las partes para llegar a resolver de mutuo acuerdo o intentarlo la disputa, ¿no? Entonces ya estamos en fase de disputa, por así decirlo, y muchas veces esas conversaciones o incluso correspondencia van marcadas con la frase without prejudice, otras veces no. Yo la pregunta que tengo, y no sé si es de cross-examination o quizás es la parte de documento, ¿no? Pero está un poco mezclado. La pregunta que tengo es si en los dos mundos la admisibilidad de estas conversaciones previas relacionadas con la disputa en sí, no con el asunto, sino con la disputa, si se admite o no en función de en qué mundo nos encontremos, y si se admite, cómo se percibe como elemento probatorio esos aspectos, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con la interpretación que las propias partes dan al contrato que tienen o a la propia disputa, ¿no? Si quieres el without prejudice, el tal, Sí, creo que no. Yo entiendo que en el mundo inglés, anglosajón, without prejudice es without prejudice, y esto es inadmisibilísimo. No se puede pretender admitir. Si se fuese a admitir o llegar a los ojos del tribunal, pues como a veces llegan cosas a los ojos del tribunal, es que ni lo ven ni lo dan importancia. Es evidente que las partes pueden y deberían estar hablando antes del arbitraje, durante y quizás después, pero de eso el árbitro no quiere saber, no tiene que saber nada, y el without prejudice va a misa en ese mundo. Es que yo he hablado mucho, Miguel Ángel. Evidentemente, en el ámbito del common law, pues lo que ha dicho Clifford es así, y en el ámbito del derecho continental yo creo que la tendencia cada vez mayor, tanto en sede judicial como arbitral, es que esas conversaciones, esos documentos que se redacten como consecuencia de unas negociaciones para lo que sea para desde el aspecto del procedimiento al aspecto de fondo, entiendo que en la mayoría de las veces los árbitros, yo desde luego cuando actúo como árbitro no lo considero, y en general cuando he sido miembro de un colegio arbitral, la tendencia cada vez mayor es a que esa documentación no se tiene en cuenta, sobre todo si estamos hablando en el ámbito del fondo del asunto. Es decir, las partes están intentando llegar a un acuerdo, ahí obviamente se cede, y eso no significa, o se reconocen ciertas cuestiones, que eso no significa que una vez que estamos ya en la fase de controversia, esa posición que estaba prefigurada para una finalidad muy concreta, que era transigir, no tiene por qué vincular con un acto propio que tenga una relevancia respecto al fondo del asunto. Simplemente añadir, en base a casos que he tenido, tribunales hacen la diferencia de la ley, con respecto a la ley aplicable. Es decir, asegurarse que el without prejudice tiene el mismo sentido y los mismos efectos en el derecho aplicable durante la fase de la negociación, que puede ser la ley del contrato o puede ser otra ley. Y esto tiene su relevancia. Otro matiz es de saber si el abogado ha intervenido durante las negociaciones o no. Aquí entra el tema del privilege o del secreto profesional. O sea, creo que también aquí hay que ver caso por caso, hay que analizarlo de manera aislada. Perfecto. Ahora otra pregunta, una última pregunta. ¿No? ¿Así? Sí. Ay. Hola, bueno. ¿Se oye? Ahora. Sí. Bueno, yo soy una abogada española y abogada inglesa. Entonces, bueno, veo las cosas de dos puntos distintos y mi experiencia es que he estado en Londres varios años y, de hecho, o sea, el mundo del arbitraje en España y en Londres
es bastante distinto, tanto la cultura como cómo se está desarrollando. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que hace poco el tribunal inglés, High Court, ponía en cuestión las IB rules in terms of conflicts of interest. Entonces, ¿qué pasaría con todo lo que son las directrices que rigen el cross-examination o todos los temas que habéis tocado ahora? ¿Cómo veis que los tribunales podrían tomar este tipo de cuestiones? Si no me equivoco, esa puesta en duda por parte del High Court trataba los guidelines, ¿no? Las directrices sobre conflicts of interest. Sí. Entonces, en realidad no tendría, a mi modo de ver, no tendría mucho que ver con lo que estamos discutiendo, que básicamente es la utilidad de las reglas. O sea, las reglas de práctica de pruebas son las reglas IVA y otra cosa son las directrices IVA, que tratan más bien toda la situación de selección de árbitro y deber de árbitro de hacer disclosure de conflictos. Totalmente de acuerdo. Pues sí. De hecho, que antes en el primer panel se ha puesto de manifiesto la intervención que está teniendo el TSJ de Madrid. De hecho, el TSJ de Madrid está admitiendo en sus razonamientos jurídicos aplicación de las reglas IVA para aspectos más relativos al conflicto, y en alguna ocasión ha dejado caer otras cuestiones, es decir, lo está tomando como un patrón de referencia para sus motivaciones. Sí, hombre, yo me he encontrado una cosa, yo creo que la tendencia es más de que normalmente se suele mencionar, en el caso de las directrices IVA de conflictos, se suele mencionar y confirmar esas directrices cuando se está de acuerdo, lo que no excluye que en algunos casos se han aceptado casos en los que estarían fuera de la ventana de verde o naranja de conflicto y que a pesar de, por ejemplo, temas temporales que iban más allá de los 3 años, que se ha considerado que a pesar de que a lo mejor bajo las directrices no serían... En el fondo, las directrices también son suficientemente abiertas y hay que interpretarlas. Entonces, las mismas directrices, de hecho, te lo dicen. Las mismas directrices te dicen que has de examinar caso por caso. Entonces, yo creo que al final los tribunales las tienen en cuenta y para eso es una directriz, que tampoco para no santificarla, ¿no? Entiendo yo que esa es su mayor utilidad. Pues muchas gracias a los magníficos, muchas gracias por los votos.